¿Qué tal? ¿Cómo vas? Seguro que con ganas de comenzar este nuevo vídeo. Recuerda que estamos en las preguntas cortas, en los bloques de preguntas cortas y en este caso en el bloque 3. Y en este vídeo vamos a empezar la pregunta cuarta de ese bloque 3, que sería la monarquía hispánica de Felipe II. Recuerda que venimos de ver el reinado de Carlos V y con este vídeo, por lo tanto, comenzamos este nuevo tema de la monarquía de Felipe II. Bien, vamos para allá. La monarquía hispánica de Felipe II, gobierno y administración, los problemas internos, guerras y sublevación en Europa. Como siempre, la propia pregunta nos orienta a cómo tenemos que ir respondiendo el tema. En este caso nos habla de la monarquía hispánica de Felipe II. Cuidado que mete aquí un nuevo concepto de la monarquía con la palabra hispánica, veremos por qué. Nos centraremos en el gobierno y en la administración, cómo gobierna, qué instituciones usa para gobernar, veremos los problemas internos, la gestión de la política interior y luego la política exterior focalizada en guerras y en la sublevación en Europa. Y como siempre todo atravesado de fecha y lugar. Bien, monarquía hispánica de Felipe II. Felipe II es hijo de Carlos V de Alemania, primero de España, el emperador, que abdica, va a dejar su reinado en manos de, por un lado, su hermano Fernando, al que va a dejar la candidatura al Sacro Imperio y también territorios de Austria, y por otro lado a Felipe II, a su hijo, que le dejará el resto de sus territorios. Es decir, con Carlos V termina o se quiebra el Imperio Universal y se divide su herencia entre su hermano Fernando y su hijo Felipe. Felipe II va a ser, por lo tanto, el que va a ocupar todos los territorios a excepción del Sacro Imperio, y por eso el centro de los territorios de la monarquía es España, y por eso llamamos la monarquía hispánica de Felipe II. Ya no dejará de ser emperador, ya no tiene esa doble titulación, emperador rey de España, como el caso de Carlos V de Alemania, primero de España, ya será Felipe II, porque no va a optar al cargo del emperador, que será su tío Fernando, el hermano de Carlos V. Bien, la monarquía hispánica de Felipe II de 1556 a 1598. Felipe II era un rey meticuloso, centrado en la gestión, muy burócrata, pedía muchos papeles, muchos informes, leía mucho, releía mucho, dedicaba mucho tiempo al gobierno, y eso hacía también que la administración fuera un poco lenta, la administración de su territorio, de su reinado. Se basaba esa gestión del gobierno en el sistema polisinodial, varios sínodos, reuniones, de muchas reuniones, de grupos divididos en los consejos territoriales y los consejos temáticos. Los consejos territoriales era esa reunión, los territoriales que representaban a cada uno de los territorios de la monarquía, el Consejo de Castilla, el Consejo de Indias, el Consejo de Italia, el Consejo de Aragón, y por otro lado estarían los temáticos, ¿no?, que tenía que ver, por ejemplo, con la Inquisición, la guerra o la hacienda. Estos se reunían cada X tiempo y despachaban entre ellos y también luego con el rey a través del secretario. La administración de Felipe II va a ir cada vez más limitando o perdiendo peso la reunión de cortes. Las cortes solamente se van a reunir para jurar lealtad al rey o al sucesor, al príncipe de Asturias, y que éste a su vez les jure a ellos continuar con sus privilegios y sus fueros y los privilegios estamentales, y también les va a convocar el rey cuando necesite de pedir impuestos extraordinarios. Cuando tenga que pedir impuestos extraordinarios, el rey convoca a las Cortes para pedir estos impuestos porque está obligado. Para nada más. Las Cortes no tienen ningún tipo de función legislativa, no hacen leyes las Cortes de Castilla. Algo habíamos visto que sí, las Cortes de Aragón, pero no las de Castilla, que a estas alturas ya empiezan a estar unificadas. Se continúa con las instituciones creadas por los reyes católicos, como la de los secretarios, los virreyes, que son estos representantes del rey en los reinados, en los territorios donde él no está, donde no habita. En la otra figura, la figura que le representa y gestiona esos territorios lejos del rey, y las audiencias y los gobernadores. Por otro lado, desde 1559 el rey no se va a ausentar ya más de España, va a fijar aquí su casa, su lugar de residencia, y va a colocar en Madrid la capital de sus reinos. Él sí había viajado mucho antes, había sido, por ejemplo, rey consorte de Inglaterra, pero desde 1559 ya no sale de España, y desde 1561 fija
Madrid la capital, porque esa burocracia, esa reunión de consejos polisinodial, esos secretarios, todos esos papeles, era un incordio tener que desplazarse por todo el territorio cada vez que el rey se va, llevándose toda la corte detrás de sí, de tal manera que se asienta en un lugar, porque la burocracia cada vez es mayor, ¿no? Por otro lado, va a respetar siempre las instituciones particulares de cada reino, de cada territorio, aunque esto no le va a evitar conflictos que veremos posteriormente. El eje fundamental de su política va a ser la defensa de la ortodoxia católica, en un momento en que está en pleno auge las reformas protestantes, las luchas de religión en Europa, por todo lo que supone la lucha contra la Iglesia Católica y las reformas y contrarreformas doctrinales entre protestantes y los católicos, y por otro lado en el reforzamiento de la autoridad real, como hicieron sus antecesores, los reyes católicos o su padre Carles V, ¿no? En reforzar la autoridad real. Bien, ¿cómo es la política interior de Felipe II? Va a vivir dos rebeliones. Una rebelión, la de los moriscos de las Alpujarras, en Granada entre 1568 y 1570. Estos moriscos eran los habitantes del antiguo reino nazarí, de la época de los reyes católicos de Granada, que han sido presionados poco a poco para irse convirtiendo a la religión cristiana, al catolicismo, pero que mantienen costumbres en vestidos, en comidas, en algunos tipos de aspectos de festividades, etcétera, tradiciones que proceden de su mundo islámico, ¿no? del viejo Islam. Ahí, por ejemplo, podéis ver un dibujo en el que se ve cómo vestían estos moriscos a la altura de 1560, ¿no? Durante la monarquía de Felipe II se da una vuelta de tuerca y se les intenta presionar para que cambien de estos hábitos, de hábitos que proceden de su cultura musulmana, y esto va a provocar una rebelión en las Alpujarras por parte de ellos, que va a ser parada por las tropas de Felipe II. Por otro lado, la rebelión de Aragón, y esto tiene que ver con el problema del secretario Antonio Pérez. Felipe II tenía un secretario particular, personal, que era Antonio Pérez, que se va a meter en una serie de problemas, por ejemplo, una especie de acusación de haber tratado de asesinar o haber dado la orden de matar al secretario particular de Juan de Austria, bueno, unos problemas que tuvo allí la monarquía. Antonio Pérez, para evitar ser juzgado en Castilla y sabiendo que ahí el rey le va a ser más duro, más cruel con él, se escapa hacia Aragón, porque él es aragonés, y pide que ser juzgado por la institución del Justicia Mayor de Aragón. Felipe II, que no quiere que el secretario se le escape y que esto pueda ser un escándalo o pueda contar cosas personales que le puedan poner en problemas al propio rey, decide ir a Aragón para ser apresado el secretario, que finalmente terminará huyendo, ¿no? Bien, lo que sí ocurre es que los aragoneses van a ver como un ataque a su propia institución, a sus fueros, el ataque que se hace por no respetar al Justicia Mayor de Aragón. De hecho, va a ser ejecutado, y se van a sublevar contra la presencia de las tropas de Felipe II, porque le acusan de no respetar los fueros y la autoridad de la institución del Justicia Mayor de Aragón, ¿no? Por tanto, esta rebelión de Aragón entre 1590 y 1592. Felipe II va a lograr la unificación del todo el territorio peninsular por primera vez, ¿no? Portugal, que quedaba al margen de la unión dinástica, los reyes católicos habían incorporado la corona de Castilla y la corona de Aragón, más el territorio del reino de Navarra y la conquista del reino de Granada, habían creado esa unión dinástica, pero a nivel territorial la península ibérica continuaba la independencia del reino de Portugal. Con Felipe II, el reino de Portugal va a formar parte de la monarquía hispánica, debido a unos acontecimientos azarosos de la historia, ¿no? En este caso, el sobrino de Felipe II, que era el rey de Portugal, Sebastián I, que era un chico joven que se lanza un poco a la aventura de las cruzadas en Marruecos, y allí en la ciudad de Alcaçaquivir hay una batalla y su cuerpo se pierde, desaparece el rey Sebastián. No hay un sucesor directo, era muy joven, se tiene que recurrir al infante don Enrique, que es casi muy mayor y que además es monje, es sacerdote, es eclesiástico, y termina muriendo, por lo tanto que el único directo sucesor de los reyes de Portugal va a ser Felipe II, por línea materna, por su madre Isabel de Portugal,
Entonces él va a hacer valer esos derechos dinásticos sobre los títulos de Portugal y va a incorporar la monarquía portuguesa a la hispánica en las Cortes de Tomar en 1581, donde es coronado como rey de Portugal. No solamente el territorio de Portugal, sino las colonias portuguesas, desde Brasil a los territorios africanos, a los territorios en Asia. Bien, a pesar de contar con muchos recursos económicos, como el oro que procede del continente americano, por lo que vamos a ver a continuación en la política exterior y especialmente por las guerras en los Países Bajos, en Holanda, va a sufrir muchas bancarrotas. Se va a endeudar varias veces para mantener el coste bélico, el coste de las guerras y de las campañas en el exterior. No va a poder pagar los préstamos que va a ir pidiendo y va a tener que declararse varias veces en bancarrota. A nivel exterior, la política de Felipe II. Bien, va a mantener el eje fundamental de defensa del catolicismo, y este catolicismo que desde Trento es una contrarreforma, una serie de ideas, de conceptos para intentar detener y parar la reforma protestante de Lutero y desde ahí la anglicana o la de Calvino, etcétera, ¿no? Todas las reformas del cristianismo iniciadas con la reforma protestante de Lutero. Los católicos hacen esta contrarreforma en el Concilio de Trento, y Felipe II, defensor de la ortodoxia católica y por tanto de Trento, va a batallar para que los reformistas terminen por claudicar y se vuelva por lo tanto a la ortodoxia católica, ¿no? Ese es uno de sus ejes fundamentales de la política exterior. En los Países Bajos, que es un territorio de la monarquía, se va a sublevar. Va a durar esa sublevación 80 años, va a pasar más allá de los tiempos de Felipe II, durante Felipe III y durante Felipe IV, hasta lograr la independencia de los Países Bajos, de la zona de Holanda, y se van a sublevar por cuestiones que tienen que ver con el nacionalismo propio holandés, de no estar supeditado a un rey extranjero, pero también por el tema de la religión, ¿no? Ya que mucha parte de la población de ese territorio se va a convertir a las nuevas reformas, ¿no? Especialmente a la reforma calvinista en el caso de Holanda. Bien, estas luchas van a ser como el Vietnam español de los años de Felipe II, ¿no? Muchos gastos, mucha presencia militar para intentar parar la independencia de esos territorios y sofocar las revueltas, y va a estar siempre continuo en guerra y en continua sublevación esos territorios, que le va a costar muchísimo dinero a la monarquía mantenerlos, para luego al final con Felipe IV declararse independiente. Por otro lado, continúan las guerras con Francia, como tuvo su padre, ¿no? Como la época de Carlos V. Tuvo, especialmente por lo que tiene que ver por la ocupación o posesión de los territorios de Italia. Tanto el rey francés como el rey español siempre están en luchas por acaparar esos territorios en Italia. Se producen victorias como la famosa victoria de San Quintín en 1557, que llevará a la paz de Cateau-Cambrésis, pero en la segunda mitad del siglo XVI Felipe II se mete en las guerras de religión internas francesas, ya que también en Francia se viven unas luchas entre los reformistas protestantes y los católicos, en este caso los hugonotes protestantes franceses, y una especie de guerra civil contra la Liga Católica y de los franceses, a la que va a apoyar Felipe II en esa defensa del catolicismo. Por otro lado, continúa también enfrentamientos con Inglaterra. Bueno, más que continúa, empiezan a haber fuertes problemas con Inglaterra. Había sido un tradicional aliado en la época de Carlos V, aunque haya un problema con los matrimonios de Enrique VIII, ¿no? Y su divorcio de Catalina de Aragón, pero bueno, sí que había sido una especie de aliado contra Francia e Inglaterra. A partir de este momento, con la monarquía de Isabel I, va a apoyar a Isabel I, que es plenamente protestante porque es anglicana, como su padre Enrique VIII, y va a apoyar a la rebelión de Holanda, que le interesa. Le va a dar una especie de ayuda de todo tipo a los holandeses, y eso va a disgustar a Felipe II. También Inglaterra se está metiendo mucho en la navegación del Caribe, ¿no? De las posesiones de las colonias españolas en América, favoreciendo, por ejemplo, la piratería, ¿no? O los corsarios. Bien, como expedición de castigo envía Felipe II contra Isabel I a una armada, la llamada Armada Invencible, que por avatares de la historia termina fracasando en la invasión de Inglaterra, no tanto por una lucha abierta contra la Armada inglesa, por tener cosas como el mal tiempo que no estaba previsto y que hace que la armada se despegue, se separe por diferentes zonas y tenga que bordear casi media
media Inglaterra pasando por Escocia para volver luego hacia Flandes o hacia España, ¿no? Bien, bueno, el tema de la Armada Invencible. Y contra los turcos, para parar los turcos en Oriente, en el Mediterráneo Oriental, la batalla de Lepanto. Una coalición de naciones cristianas va a dar una lucha contra los turcos en Lepanto, que terminan siendo vencidos en 1571 en la famosa batalla de Lepanto, que gana esta vez sí Felipe II. Ahí tenéis dibujos arriba de la batalla de Lepanto y la parte de abajo de la Armada Invencible. Bueno, le dais un repaso al tema, no es un tema muy complicado, y nos vamos a ver en el posterior, que el posterior va a ser el tema de la conquista y la expansión de América y qué impacto tiene la colonización de América en Europa. Bien, pues si estamos listos, luego vemos el siguiente vídeo. Hasta luego.